Estamos ya en el encuentro número 19 sobre organización peronista, que corresponde al apartado cuarto de la Escuela Superior Peronista, que se refería a la teoría, las formas y técnicas de ejecución de la doctrina peronista. Y estamos también ya en el capítulo sexto que vamos a tratar hoy, referido a la coordinación que debería haber en toda organización. Organización que, en mi humilde opinión, es un modelo ejemplar sobre cómo organizarnos para la unidad y la lucha política en el movimiento nacional, popular, democrático y latinoamericanista. Y vamos a ver rápidamente lo que Perón entendía por la coordinación. La coordinación representa para él unidad orgánica y funcional, unidad de concepción y unidad de acción. Tengamos siempre en cuenta que para Perón lo orgánico es lo organizado, tomando como modelo al cuerpo humano. Lo orgánico para Perón es lo organizado. Entonces, la coordinación representa unidad organizada y funcional, unidad de concepción y unidad de acción. Aunque acá en este caso orgánico está referido a lo estructural, la unidad estructural, como podría ser, por ejemplo, comparando una organización con el cuerpo humano, lo orgánico sería la estructura de nuestro cuerpo y lo funcional sería las funciones que realiza nuestro cuerpo, de movimiento, de vista, olfato, circulatorio, digestivo, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver el concepto de coordinación y sus grados. La coordinación, por coordinación se entiende el mecanismo mediante el cual pueden agruparse estructuras similares o funciones afines. Coordinar significa unificar, vincular o correlacionar. Repito, coordinar significa unificar, vincular o correlacionar. Toda organización ofrece un continente o forma, que puede ser una estructura, un edificio. En el caso del cuerpo humano, o sea, si tomamos a una organización considerando o traspolándola al cuerpo humano, sería nuestro cuerpo físico. Toda organización ofrece un continente o forma que se llama estructura, y una orientación o dirección que se llama finalidad, que es lo que determina a la organización. La finalidad u objetividad es lo que define a una organización, y que se cumple a través de la función o proceso de la acción de esa estructura, o sea, a través de la funcionalidad. A través de la funcionalidad. Lo que nosotros propugnamos, señores, dice el general, es mirar los objetivos y las necesidades del país y, de acuerdo con esas necesidades y esos objetivos, planear la organización objetivamente encarada por su finalidad. Todo, para Perón, toda acción que realicemos debería tener su objetivo y su finalidad, y no digamos toda organización. Y como para Perón, nuestro país, la República Argentina, para él era una sola organización, por eso él habla siempre del conjunto de la nación, que tiene por un lado su organización espiritual, que para él tendría que ser la doctrina,
la que establece la finalidad, la que nos da unidad de concepción, unidad en las ideas, y por otro lado tiene una estructura que se llama Estado y Gobierno. Entonces, lo que nosotros propugnamos, señores, es mirar los objetivos y las necesidades del país y de acuerdo con esas necesidades y esos objetivos, planear la organización objetivamente encarada por su finalidad. Una organización sin finalidad, sin objetivo, sería un organismo muerto. Más claro todavía. Una organización de cualquier naturaleza, sin finalidad, no es organización directamente. Es un rejunte, como decimos popularmente. De la misma manera que un equipo de fútbol que no sea de 11 jugadores y con árbitro, etcétera, es un rejunte. Y a veces un rejunte donde el dueño de la pelota se lleva la pelota. O sea, una organización sin finalidad, sin objetivo, sería un organismo o una organización muerta. Todas deben cumplir una finalidad, una misión, una tarea. Si no, no existe organización. Por eso, Perón define tan claramente la finalidad de la doctrina peronista o justicialismo, la finalidad de nuestro proyecto político. Y dice, la doctrina peronista o justicialismo tiene como finalidad suprema, además le agrega la palabra suprema para que quede más clarito, tiene como finalidad suprema la felicidad del pueblo y la grandeza de la nación. Existen varios grados en toda coordinación y vamos a ver cuáles son. ¿Cómo se ha de establecer la coordinación? Esto ya se había conversado acabadamente en tiempo de Aristóteles, dice el general. Las coordinaciones tienen siempre 3 grados, siendo el primero de ellos el de la coordinación doctrinaria. Mirá vos. La segunda coordinación sería la referente a cada uno de los aspectos parciales. Y la tercera coordinación es la que corresponde al organismo superior. Repetimos, yo la verdad que no recordaba estos conceptos del general. ¿Cómo se ha de establecer la coordinación? Esto ya se ha conversado acabadamente en tiempos de Aristóteles. Las coordinaciones tienen siempre 3 grados, siendo el primero de ellos el de la coordinación doctrinaria. Por eso Perón habla con tanta insistencia en la necesidad de tener unidad de concepción. Y la unidad de concepción la da la doctrina. Entonces, la coordinación, o sea, la unidad entre todos los elementos de una determinada organización está dada en primer lugar por la coordinación doctrinaria, que da unidad de concepción a todos los elementos de la organización. Sin coordinación doctrinaria va a ser muy difícil tener, o sea, sin coordinación en las ideas, va a ser muy difícil tener coordinación en las acciones. Entonces la segunda coordinación sería la referente a cada uno de los aspectos parciales, claro. Si estamos en un ministerio, la coordinación entre las secretarías, por ejemplo. La tercera coordinación es la que corresponde al organismo superior con todos los elementos que constituyen el objeto de su, diríamos, de su mando, de su, o de las personas y elementos que están a su cargo. Entonces vamos a ver las formas de la coordinación. En primer lugar, la coordinación estructural y funcional, de la que hemos hablado tantas veces. Lo estructural es nuestro cuerpo, supongamos, si hablamos de nuestro cuerpo como una organización, si hablamos de
la nación argentina sería el gobierno, el Estado, los ministerios, y lo funcional es lo que dentro de los distintos poderes, tanto ejecutivo como legislativo como judicial, las acciones que se realizan para lograr esa finalidad que decíamos recién que debería tener toda acción de coordinación. Existe una coordinación estática cuando solo se coordinan estructuras físicas y una coordinación funcional cuando se vinculan funciones comunes o afines. Las formas de coordinación entonces pueden ser estructurales, o sea, orgánicas, morfológicas, anatómicas, por medio de las cuales se vinculan porciones estáticas de un organismo, o sea, las estructuras. En nuestro cuerpo sería la coordinación, por ejemplo, entre las manos, entre los pies, las distintas formas de coordinación en lo orgánico, lo que es nuestro cuerpo. La coordinación denominada dinámica o funcional o fisiológica agrupa funciones de nuestro cuerpo o funciones dentro de los distintos ministerios o funciones dentro de los distintos poderes del Estado. Podemos tener un doble tipo de coordinación estructural y funcional simultáneamente, claro. Segundo, coordinación extrínseca o intrínseca. Cuando un organismo, o sea, una organización, coordina con otro, se está efectuando una coordinación extrínseca, un organismo ministerio con otro. Cuando dentro del mismo organismo o dentro del mismo ministerio se coordinan sus partes o sus funciones entre sí, se efectúa una coordinación intrínseca. Fácil de entender esto, ¿no? Coordinación general y coordinación parcial. Se denomina coordinación general cuando la totalidad de un organismo se combina con otro o correlaciona con otro en forma general o universal, asimilando las estructuras por sus partes afines, homólogas, equiparables y sus funciones en un solo organismo. Este tipo de coordinación universal, general o total lleva a la reestructuración, claro. Si hay una coordinación general entre dos organismos, en realidad estamos haciendo una reestructuración de los dos organismos. El otro tipo de coordinación, denominado parcial, correlaciona una parte de un organismo con otro. Entonces no hay reestructuración total. Las dos organizaciones continúan independientemente, pero en un punto, en un plano, en una parte de la estructura o en un aspecto de la funcionalidad, se han vinculado y correlacionado sus actividades, logrando una actividad parcial. La coordinación parcial es entonces restringida o sectorial. Restringida o sectorial. Vamos a ver ahora el tercer punto referido a la coordinación en la organización. La coordinación es el elemento indispensable de toda organización. Nada puede realizarse sin coordinamiento, porque si se procediera por vía contraria o por medios opuestos, o sea, incoordinadamente, cada parte del organismo actuaría independientemente del otro. Imaginemos nuestro cuerpo donde una mano hace lo que quiere y la otra también, un pie, etcétera. Es fácil entender esto, O sea, la coordinación que debería haber entre todos los elementos integrantes de un determinado organismo, porque todos están para cumplir una finalidad, porque si no, no hay organización. No habría armonía de conjunto ni cumplimiento correcto, racional de la finalidad específica, que era lo que yo trataba
de decir recién. Coordinación de la planificación también. La coordinación debe comenzar en la adopción de previsiones, vale decir, en la planificación. Cuando se planifica, debe estar preestablecida la coordinación que debería haber entre los distintos ministerios o los distintos elementos de las distintas estructuras. La coordinación representa unidad orgánica y funcional, unidad de concepción y unidad de acción, es decir, que desde la concepción misma ya debe existir una coordinación, o sea, desde la planificación. La necesidad de un plan de gobierno ha llevado a la organización de los consejos de coordinación para no desequilibrar la economía del país, coordinar las provincias con lo federal, claro, realizar una tarea de información porque los hombres y las mujeres proceden de acuerdo con la información que tengan. Perón dice que uno es tan eficaz o eficiente en sus propósitos de acuerdo a la información que tenga. El mal informado a menudo procede mal. En otro lado dice casi siempre. El mal informado procede mal. En la mentalidad de todo organizador y de todo planificador, esta es la coordinación que fija la unidad de concepción, está tácitamente expresada en la idea previa, fundada en una doctrina y en su experiencia que lo lleva a concebir unitariamente y no incoordinadamente. Teniendo unidad de concepción, al planificar, evidentemente va a haber coordinación de los distintos elementos que constituyen a la estructura. Y Perón lo dice así: la primera organización es una doctrina común. Qué importancia que le da Perón a la doctrina. A la unidad en las ideas, que no significa pensar todos lo mismo. Significa tener un objetivo común, una finalidad común. Perón no dice que tenemos que pensar todos iguales, dice que libre y voluntariamente los que nos decimos peronistas deberíamos tener como finalidad suprema trabajar, trabajar y trabajar, como dice Cristina, por la felicidad de nuestro pueblo y la grandeza de la patria. Entonces, la primera organización es una doctrina común. Por eso hemos fijado la política en cada uno de sus aspectos. La política industrial, la comercial, la agrícola-ganadera, la internacional y la social, y todas las políticas están fijadas en sus objetivos, de manera que todos los que trabajamos alrededor de este organismo pensamos de una misma manera porque vemos las cosas igual, porque las apreciamos igual y por eso ejecutamos con la misma unidad de criterio. ¿Cuál es la unidad de criterio? Que todos trabajan para la felicidad del pueblo y la grandeza de la patria, libre y voluntariamente. A eso le llamamos nosotros coordinación de primer grado, porque es la coordinación de la cabeza, claro. La coordinación en las ideas, la coordinación de la cabeza, le llama el general. El organizador debe primero realizar el proceso mental de coordinar en sí mismo su propia concepción, claro. Coordinarla, unificarla, lo que constituye la primera etapa de todo plan. La primera etapa de todo plan. Y Perón lo dice de la siguiente manera: el plan de gobierno implica una actividad tan extraordinaria que no puede dejarse librado a los grupos o equipos de ministerios, sino que es necesario mantener una coordinación y planificación directa desde la Casa de Gobierno. Por eso él hizo dos planes quinquenales estricta y minuciosamente planificados. Estricta y minuciosamente planificados.
no recuerdo en qué lugar, si fue para el primero o segundo plan quinquenal, que tuvo que coordinar 100.000 informaciones provenientes, creo que fue el segundo plan quinquenal, provenientes de los distintos ministerios, pero no fue menos en el primer plan quinquenal con lo que se llamó, creo que fue el plan de posguerra o algo similar. Vamos a ver ahora la coordinación de la estructuración. Las partes que componen un todo orgánico, o sea, un todo organizado, los elementos que por interacción y acción concurrente forman armónicamente un organismo como factores estructurales, deben coordinarse entre sí. Y Perón lo dice de esta manera. Los consejos de planificación nos ofrecen una concepción centralizada del problema nacional en el orden económico, social, político, cultural, etc. Y nos ofrecen también la posibilidad de armar toda su ejecución con una absoluta idea de coordinación de todos los órdenes. La coordinación de la estructuración. La coordinación de la estructuración es sumamente importante para facilitar la coordinación del mando. La coordinación del mando, claro. Mira, si en una organización o en un ministerio o en un país hay 2 o 3 que manden al mismo nivel. Además, si en un nivel hay un conductor, en otro nivel hay otro conductor que hace lo absolutamente distinto al primero, sería un caos. Entonces, la coordinación del mando. Si un organismo u organización está mal estructurado, aunque haya sido bien planeado, no puede ser bien conducido o dirigido, porque no se puede conducir lo inorgánico, lo repite Perón miles de veces, no, miles no, pero un montón de veces en conducción política. No se puede conducir lo desorganizado. La conducción, el mando o la dirección del organismo requiere necesariamente una permanente coordinación del que manda con sus auxiliares, o sea, con los auxiliares de la conducción, para que las una permanentemente coordinación del que manda con los auxiliares para que las una permanentemente, para que las directivas, órdenes y tramitaciones se cumplan efectivamente y concurrentemente. Evidentemente estoy un poco cansado esta noche. Yo que tengo una experiencia, dice el general, en cierto modo ya larga y profunda sobre los organismos de coordinación, estuvo 30 años enseñando en la Escuela Superior Peronista. Pienso que son los que se encargan de descoordinar. Hay una sola manera de coordinar, la de que sea la dirección integral quien la haga, porque la creación de oficinas coordinadas, de hombres y mujeres coordinadores y de organismos de coordinación no alcanza a cumplir jamás satisfactoriamente su función, según lo dice el general don Juan Domingo. Si no hubiera unidad en la conducción, habría anarquía. Si no se aprecia la coordinación en los mandos, hay desorden que repercute indudablemente sobre la eficiencia de la ejecución. Coordinación también en la ejecución, desde ya, porque tenemos que cumplir una determinada finalidad y si uno hace lo que quiere, no se cumple la finalidad. La unidad de la ejecución o de la acción se basa en la coordinación de esa misma acción.
Hay que coordinar los efectivos y darles una oportunidad de acción que también representa una coordinación y un escalonamiento a esa acción para que se logre el objetivo final. Si no existiese una coordinación ejecutiva con unidad de acción, no se lograría cumplir los objetivos, claro. Y Perón lo dice de la siguiente manera: los organismos institucionales no difieren de los organismos biológicos. Por eso compara tantas veces a una organización con nuestro cuerpo humano. Porque quizá en el cuerpo humano tenemos el ejemplo más maravilloso de lo que es una organización perfecta. Acá lo dice clarito. Tenemos un gobierno que concibe y que genera una voluntad de acción, un sistema nervioso que transmite las sensaciones o las recibe si ellas provienen de la periferia. Este sistema nervioso a desarrollar con nuestras comunicaciones, con nuestras informaciones, con nuestros controles, con nuestra difusión, señores, es la base fundamental que permitirá a cada uno de los gobiernos accionar armoniosamente con los gobiernos de todo el territorio de la República. De la misma manera que hay coordinación con el dedo pulgar de mi mano derecha con mi pie izquierdo, una coordinación perfecta. Quinto, coordinación del contralor o control. La unidad en la verificación o control de lo realizado se logra combinando la acción en el espacio y en el tiempo. Combinando la acción en el espacio y el tiempo. En síntesis, la inspección debe ser efectuada con sentido de oportunidad. La coordinación para otorgarle al contralor unidad, eficiencia y oportunidad requiere de la máxima coordinación de las funciones a cumplir por los agentes y de los agentes mismos. Coordinación, por último, de la racionalización. Recordemos que estamos viendo la coordinación, nos queda por ver el control, el contralor o control, y por último vamos a ver como elemento de la organización la racionalización. Y acá vamos a ver la coordinación que debería haber de la racionalización. La racionalización es la última etapa de organización indispensable para que pueda lograr o mantener su perfectibilidad. Debe lograrse por la racionalización la eficacia y la eficiencia o economía, la simplicidad y la perfección. Perón lo dice así: la organización del Estado moderno exige un absoluto ajuste de todos sus mecanismos. Si uno solo de sus engranajes no funciona dentro de la armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha y hasta ha de llegar a detenerse. En otro lado dice que la racionalización es un ajuste de tuerca, dice él, un ajuste de tuerca para mejorar, como dice acá, la organización del Estado exige un absoluto ajuste, en otro lado dice ajuste de tuerca, de todos sus mecanismos. Si uno de sus engranajes no funciona dentro de la armonía que todo mecanismo requiere, la máquina ha de sufrir en su marcha, o sea, el organismo, y hasta ha de llegar a detenerse. La simplificación de las estructuras y de las funciones exige justamente llevar al máximo la coordinación estructural y funcional, por cuanto si las funciones concurrentes no hacen al cumplimiento de la finalidad, no están correlacionadas, el organismo sufre la influencia de las superposiciones estructurales o de las fricciones funcionales. Las dos cosas. Los organismos muy frondosos o complicados no conjugan con eficiencia los objetivos, no logran con eficiencia o con eficacia. La eficiencia es lograr los objetivos con el menor costo posible.
y la eficacia es lograr los objetivos. La coordinación en la etapa de la racionalización de toda organización significa tener en cuenta la doctrina unificadora, la economía o eficiencia, la eficacia y la simplificación, que es con la perfección lograr la organización efectiva. Es imposible aceptar en los tiempos modernos que en este país los hombres y mujeres de distintas actividades piensen de distinta manera por haber recibido una cultura distinta y falta de coordinación. Vamos a ver ahora los métodos de la coordinación, que por lo menos a mí me costó bastante asimilar o entender. Los métodos de la coordinación son dos. Uno de ellos es el que vincula las partes sumándolas unas a otras. Como si quisiéramos, por ejemplo, en el cuerpo humano sumar pedazos de mano, o sumarle otra mano. Este método se denomina coordinación por agregación, en vez de que el crecimiento sea de adentro para afuera, es de afuera para adentro, por agregación. Por el otro método denominado por integración, los elementos orgánicos completan una estructura más compleja que no pudo desarrollarse inicialmente, aunque fue prevista en su complejidad. ¿Qué ejemplo podemos dar de esto? Cualquiera de la naturaleza. Decíamos que el primer método, el de la agregación, viene de afuera hacia adentro. Y este método llamado de integración viene de adentro hacia afuera. Como por ejemplo un árbol que al regarlo crece desde adentro. El ser humano o los animales que al ingerir alimentos lo reelaboran, eso que reciben, y desde adentro producen una integración de ese nuevo elemento para completar una estructura más compleja que no pudo desarrollarse inicialmente o que se sigue desarrollando inicialmente. El primer método es acrescitivo, dice, que es cuantitativo. El segundo método es integrativo, es por integración de elementos nuevos que entran al organismo. El primero supone un proceso cuantitativo, dimensivo o numérico. El segundo, uno de naturaleza cuantitativa en función de cualidad o perfección. Uno viene de afuera hacia adentro y otro viene de adentro hacia afuera, en el sentido de que es una reelaboración interior de elementos recibidos desde afuera. Y esto va a tener importancia en el peronismo porque la organización, toda organización peronista debería estructurarse de esta manera, recibiendo libre y voluntariamente los elementos de la información, de la formación, de manera que cada uno desde adentro, libre y voluntariamente, acepte la propuesta política y después la desarrolle, y ese desarrollo interior le permita un crecimiento humano a todo ser humano. El segundo, o sea, el de integración, es uno de naturaleza cuantitativa en función de la cualidad o perfección. Dentro de la concepción peronista se sostiene la coordinación por integración y no por agregación, claro. Por cuanto esta significa siempre imprevisión al ir agregando partes al conjunto, mientras que la coordinación por integración supone la máxima previsión estructural y funcional. Y una gradual conjunción y coordinación de partes o estructuras y de funciones parciales o concurrentes
para lograr la unidad y la organicidad. Imagínense ustedes, al ingerir nosotros alimentos, cómo se da perfectamente lo que acá dicen los compañeros. Dentro de la concepción peronista se sostiene la coordinación por integración, o sea, por recepción de alimentos que se elaboran internamente y no por agregación desde afuera, por agregar una mano más, sino que la mano nuestra va creciendo desde adentro, se va alimentando desde adentro. Por cuanto esta significa siempre imprevisión al ir agregando partes al conjunto, mientras que la coordinación por integración supone la máxima previsión estructural. Debería haber un cuerpo que reciba esos alimentos y una función dentro del cuerpo que convierta esos alimentos en vitaminas, etcétera, etcétera. Y una gradual conjunción y coordinación de las partes o estructuras que forman a nuestro sistema digestivo, por ejemplo, y de funciones parciales o concurrentes para lograr la unidad y la organicidad. Fines de la coordinación. El primer fin fundamental de toda coordinación es la simplificación estructural. Recordemos siempre que los elementos de toda organización, los principios, mejor dicho, de toda organización son la objetividad, la simplicidad, la estabilidad y la perfectibilidad. Entonces, de los 4 principios de la organización, objetividad, simplicidad, estabilidad y perfectibilidad, el que contribuye a la simplificación estructural en primer grado es el método de la coordinación, por cuanto mediante él pueden suprimirse estructuras inoperantes, unificándolas y dándoles una sola función a todas aquellas que sean similares u ofrezcan funciones afines. Con ello se consigue una simplificación estructural de una serie de estructuras similares, para evitar la superposición, ¿no? Con ello se consigue una simplificación estructural de una serie de estructuras similares. Y Perón lo dice así: se coordina todo cuanto un patrón común tiene toda la dirección. A ver, me equivoqué. Se coordina todo cuando un patrón común tiene toda la dirección. Los demás podrán realizar un cierto grado de coordinación, pero no lo harán nunca en forma que el director general tenga algo que agradecer, porque la coordinación representa unidad orgánica y funcional, unidad de concepción y unidad de acción. Lo repite una vez más el general. Perfectibilidad funcional. Así como se perfeccionan las estructuras, también se puede perfeccionar las funciones haciéndolas más ágiles, más concretas, más simples y más eficaces. La coordinación funcional procura la perfectibilidad funcional para que sea más perfecta la consecución de un objetivo o el cumplimiento de una finalidad. Se perfecciona unificando esas funciones pequeñas, parciales, realizando el aglutinamiento para cumplir la gran función directiva que vaya rectamente hacia el objetivo a cumplir o a satisfacer. Comenzamos, dice Perón, durante ese primer año a crear los organismos, o sea, las estructuras, y a organizar el trabajo de cada uno de esos organismos en forma de alcanzar lo único de que el gobierno no puede prescindir, la coordinación. Lo único de lo que el gobierno no puede prescindir. Por otro lado, eficacia orgánica y funcional. Recordemos que eficacia es lograr los objetivos. La eficacia, el rendimiento, la productividad constituyen principios que deben presidir la actividad de toda organización
y está presente en la mente de todo organizador, conductor o ejecutor. Todos los mecanismos que intervienen en la funcionalidad, todos los mecanismos que intervienen en el proceso de la acción y de las etapas que deben consumarse para lograr una organización perfecta, deben tener en cuenta el rendimiento, la eficacia y la productividad. O sea, el cumplir los objetivos que se proponen. La eficacia orgánica busca la eficacia de las estructuras y la eficiencia funcional siempre a través de la coordinación aspira a la eficiencia. La eficacia es conseguir el objetivo y la eficiencia funcional siempre a través de la coordinación aspira a lograr el mayor rendimiento por simplificación del proceso, por agilización tramitativa o racionalización permanente de la ejecución. O sea, la eficiencia es lograr de la mejor forma posible y con el menor costo posible los objetivos que nos proponemos a través de la eficacia. Economía de recursos humanos y físicos, es un poco lo que estamos diciendo. La eficiencia. La coordinación puede alcanzar la más alta economía de recursos o eficiencia, estableciendo la acción específica de cada agente y el destino preciso de los elementos físicos como de los recursos financieros, coordinando las actividades de los primeros y coordinando el uso de los segundos. En síntesis, los fines propios de la coordinación son la simplificación, la perfectibilidad, la eficacia y la economía o eficiencia. Conformando el espíritu de los hombres y de las mujeres mediante una acción continuada, la organización será cohesionada, congruente en el tiempo y racional en su ejecución, que es lo que nosotros necesitamos. Congruente, o sea, yo busqué el significado, congruencia es la relación coherente entre varias ideas, varias acciones o varias cosas, acciones o cosas. Entonces, cuando dice acá, congruente en el tiempo, o sea, en relación coherente con el tiempo, congruente en el tiempo y racional en su ejecución. Y con esto, compañeras y compañeros, damos por terminado el tema de la coordinación para empezar mañana con el tema de la fiscalización o contralor que deberíamos hacer en toda organización peronista, o como decíamos en los 70, planificar, ejecutar y controlar para ver cómo hicimos o realizamos lo planificado para después nuevamente empezar una planificación, una ejecución y un control. Espero haber contribuido a una mayor comprensión de este tema tan importante de la coordinación en toda organización peronista. Y con esto, compañeras y compañeros, les deseo a todos y a todas muy, pero muy buenas noches.